En el jardín del Edén aún reinaba la armonía. Adán y Eva caminaban entre árboles frondosos, bajo la luz suave que atravesaba las hojas. El suelo era fértil, el cielo estaba despejado, y el silencio del lugar se llenaba solo con sonidos de vida. El canto de los pájaros, el correr de los ríos, el viento susurrando sabiduría antigua. Pero incluso en el paraíso había tensión. Una tensión silenciosa, casi imperceptible. En el centro del jardín permanecía el árbol del conocimiento del bien y del mal. No presentaba una amenaza visible. Sus frutos no parecían venenosos. La prohibición de Dios no venía con gritos, solo con una orden firme. De ese árbol no comerás. Dios los había hecho libres. No autómatas, no marionetas. La verdadera libertad exige la posibilidad de elegir, y con ella, el riesgo. Entonces apareció la serpiente. No era una criatura que se arrastraba como la conocemos hoy. Era sutil, astuta, vestida de palabras. Un ser herido por el rechazo del cielo, ardiendo de envidia por la comunión que Adán y Eva disfrutaban con el Creador. Se acercó a Eva con suavidad, pero cargando la semilla de la duda. ¿De veras Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió con claridad. Podemos comer de todos, excepto del que está en medio del jardín. Si comemos o tocamos ese fruto, moriremos. La serpiente rió por dentro, pero su voz se mantuvo dulce. No morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, se les abrirán los ojos, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa frase fue como una brisa con polvo. Eva miró el fruto otra vez. Era hermoso, brillaba al sol, parecía tan inofensivo. Pero ahora, además de su belleza, había una promesa: saber, ser como Dios. El deseo no nació de una rebeldía evidente. Vino como curiosidad, como deseo de más, de libertad más allá de los límites. Ella tomó el fruto, comió, se lo ofreció a Adán y él también comió. Y entonces todo cambió. El silencio del Edén fue roto por algo nuevo, una sensación desconocida hasta entonces, vergüenza. Se miraron y se vieron desnudos. Ya no era la desnudez del comienzo. Era exposición. Era fragilidad. Era la pérdida de la inocencia. Intentaron cubrirse con hojas. Intentaron esconderse del ojo de Dios. Pero, ¿cómo esconderse de aquel que todo lo ve? En la brisa de la tarde Dios vino al jardín. Llamó a Adán. ¿Dónde estás? No era una pregunta geográfica, era espiritual. Dios sabía dónde estaba Adán, pero quería que él supiera dónde había llegado. Adán respondió: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Miedo, algo nuevo en el vocabulario humano. ¿Quién te mostró que estabas desnudo?, preguntó Dios. ¿Comiste del árbol del que te mandé no comer? Adán dudó. Luego respondió, desviando la culpa: la mujer que me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Así nació el ciclo: error, vergüenza, justificación. Entonces Dios declaró las consecuencias. A la serpiente, la humillación y la promesa de enemistad con la mujer y su descendencia. A la mujer, el dolor del parto y la tensión en la relación con el hombre. Al hombre, el peso del trabajo, el sudor de la lucha, el retorno al polvo. Pero, incluso allí, en la sentencia, había esperanza. Dios habló de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un eco distante de la redención que vendría. Dios, en un acto de compasión, hizo túnicas de piel para Adán y Eva. La primera muerte registrada. Un animal inocente para cubrir la vergüenza humana. Un símbolo de lo que vendría mucho tiempo después,
la sangre cubriendo la culpa. Y así, Dios los expulsó del Edén, no por crueldad, sino por protección, para que no comieran del árbol de la vida en estado de caída, para que pudiera venir la redención. Afuera, la tierra era distinta. Había espinas, el suelo resistía, el viento era más frío, el mundo más hostil. Pero allí, fuera del jardín, comenzó la historia tal como la conocemos. La humanidad buscando el retorno a la presencia de Dios. Adán y Eva aprendieron a vivir con el peso de la elección. Aprendieron a cultivar, plantar, cosechar con dolor, y también aprendieron a ser padres. El primer hijo nació. Adán lo llamó Caín. Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Luego vino Abel. Caín era agricultor. Abel, pastor de ovejas. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero había algo en el corazón de Abel que hacía su ofrenda agradable. Daba lo mejor, no solo lo necesario. Caín, en cambio, parecía cumplir un ritual. Dios miró con favor a Abel, pero no a Caín. Y entonces surgió la envidia, un resentimiento silencioso que crecía como raíz en corazón seco. Dios advirtió a Caín: si haces el bien, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Él desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Llamó a su hermano al campo, y allí, con las manos que antes cultivaban la tierra, le quitó la vida. El primer asesinato, la primera sangre humana que tocó el suelo. Dios vino de nuevo. ¿Dónde está tu hermano Abel? No, lo sé, respondió Caín, soy yo el guardián de mi hermano. Pero Dios ya sabía, y la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Caín fue maldecido. La tierra ya no le respondería. Sería errante, fugitivo. Aún así, Dios puso sobre él una señal, un límite a la venganza. Incluso frente al error, aún había misericordia. El mundo comenzaba a tomar forma. Una forma herida, distorsionada. La inocencia del Edén se había perdido, pero la presencia de Dios no había desaparecido. Él seguía hablando, advirtiendo, protegiendo. Y así, los días siguieron. Hombres y mujeres nacieron, crecieron, se multiplicaron. Pero algo ya era claro. El corazón humano estaba dividido. Llevaba el aliento divino y el peso de la caída. La capacidad de amar y de herir, de crear y de destruir. Era el inicio del viaje de la humanidad en busca de la reconciliación con su Creador. El Edén había quedado atrás, pero la promesa no.